Una entrevista de trabajo. Una última llamada. Un trayecto corto que nunca terminó. En 2016, en Mendoza, una mujer salió de su casa con la esperanza de empezar algo nuevo. Y jamás volvió. Esta es la historia de lo que se sabe. Y de todo lo que todavía no cierra. Soy Sajor. Y hoy vamos a reconstruir un caso que todavía deja más preguntas que respuestas. Viviana Luna es una mujer de Mendoza, Argentina, que desapareció el 7 de diciembre de 2016 en la villa cordillerana de Las Vegas, Potrerillos, mientras se dirigía a una entrevista de trabajo. Desde entonces, su paradero sigue siendo un misterio, y su caso se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la provincia, marcado por la falta de pistas, la ausencia de su cuerpo y la desconfianza de su familia hacia la justicia y los medios de comunicación. Viviana Luna no era una persona aislada ni solitaria. Su vida giraba alrededor de su familia. Era madre, y ese era el rol que más la definía. Quienes la conocían aseguran que sus hijos eran su prioridad absoluta. Cada decisión que tomaba pasaba primero por ellos. Vivía en Mendoza, en un entorno sencillo, sin lujos, pero estable. Su rutina estaba marcada por responsabilidades cotidianas, la casa, las obligaciones escolares, los horarios, las preocupaciones económicas que muchas familias comparten. No tenía una vida pública ni un círculo social amplio. No era alguien que frecuentara ambientes nocturnos ni situaciones conflictivas. Su perfil era bajo, reservado, más bien de puertas adentro. En lo laboral, había pasado por distintos trabajos. Nada extraordinario, nada que la colocara en situaciones de riesgo. Eran empleos comunes, de esfuerzo diario. Pero en ese momento, necesitaba algo más estable. Algo que le permitiera mejorar su situación y darle mayor seguridad a su familia. Estaba en una etapa de transición. Buscando oportunidades. Intentando reorganizar su vida. Su entorno cercano no registraba conflictos graves. No había denuncias previas, no había antecedentes de amenazas públicas, no había una historia de violencia que encendiera alarmas inmediatas. Y eso es precisamente lo que vuelve todo más desconcertante. Porque cuando alguien desaparece en medio de una vida aparentemente normal, la pregunta no es solo qué pasó. La pregunta es, ¿por qué? Aquella jornada comenzó como cualquier otra. No hubo discusiones conocidas. No hubo despedidas extrañas. No hubo mensajes ambiguos. Tenía una entrevista laboral programada. Una posibilidad concreta de empezar algo nuevo. Se preparó. Salió. Y, según los registros y los testimonios posteriores, ese fue el último momento en que alguien pudo confirmar haberla visto. Sin señales previas. Sin aviso. Sin rastro claro. Y ahí comienza el verdadero misterio. Los primeros intentos de comunicación provienen del entorno familiar directo la tarde-noche del 7 de diciembre de 2016. Al no regresar a su domicilio en Potrerillos y no responder mensajes ni llamadas, comienzan los intentos reiterados desde su círculo cercano. No hay un horario público exacto difundido sobre la primera llamada, pero ocurre durante la tarde avanzada y primeras horas de la noche del mismo día. La preocupación se vuelve concreta entrada la noche del 7 de diciembre, cuando no responde llamadas. No hay explicación del retraso. El teléfono comienza a dar apagado o fuera de servicio. En una zona de montaña como Potrerillos, donde la señal puede fallar, inicialmente pudo interpretarse como un problema técnico. Pero cuando cae la noche y no hay contacto, la situación deja de ser una simple demora. Ahí se enciende la alarma real. La denuncia por averiguación de paradero se formaliza el 8 de diciembre de 2016, al día siguiente de la desaparición. A partir de ese momento, el caso queda oficialmente bajo investigación en la provincia de Mendoza. Tras la denuncia, las primeras acciones fueron: tomar declaración a familiares. Reconstruir el último día. Analizar las comunicaciones del teléfono celular. Intentar identificar y ubicar al supuesto entrevistador.
Iniciar rastrillajes en la zona de Potrerillos y alrededores. Recorrer caminos internos y sectores de montaña. El principal obstáculo inicial fue la falta de un punto exacto y confirmado del encuentro laboral. En una zona amplia, con rutas como la RN7, caminos secundarios y áreas rurales extensas, la búsqueda se vuelve compleja desde el primer momento. El eje central del caso de Viviana Luna comienza con una entrevista laboral. Según la reconstrucción, el contacto se habría realizado a través de comunicaciones telefónicas. Se trataba de un hombre que ofrecía una posibilidad de trabajo en la zona de Potrerillos. Pero desde el inicio aparecen preguntas. ¿Cuál era exactamente el empleo ofrecido? ¿Dónde iba a realizarse la entrevista? ¿Quién era esa persona? Cuando la policía intenta ubicar al supuesto entrevistador, surgen dificultades. El número telefónico comienza a ser clave. Los registros de llamadas pasan a ser una pieza central. Pero el rastro no es claro desde el principio. Con el avance de la investigación comenzaron a detectarse puntos que no cerraban del todo. El empleo ofrecido no tenía respaldo empresarial claro. El supuesto entrevistador no aparecía vinculado a una firma formal reconocida. La ubicación exacta del encuentro no quedaba delimitada con precisión. La reconstrucción del último trayecto no tenía testigos contundentes. Además, la amplitud geográfica del área complicaba cualquier certeza inmediata. En un entorno urbano, cámaras y tránsito ayudan. En una zona de montaña, el silencio puede ser total. Y esa combinación, entre un contacto poco claro, un destino impreciso y una geografía extensa, terminó convirtiendo el caso en un enigma difícil de reconstruir con exactitud desde el primer momento. En los primeros días de la investigación se identificó a un hombre que había mantenido contacto con Viviana antes de su desaparición. Hechos confirmados públicamente. Fue quien la citó a una entrevista laboral en la zona de Potrerillos. Declaró ante la justicia. Fue investigado dentro del expediente. Lo que puede afirmarse con cautela. Sus declaraciones fueron analizadas por la Fiscalía. Se contrastaron sus dichos con registros objetivos, como comunicaciones telefónicas. Lo que no puede afirmarse sin respaldo judicial específico. Que exista una condena en su contra. Que haya sido declarado culpable. Que esté probado judicialmente que ocurrió ese día. La causa principal continúa sin una sentencia que determine responsabilidades penales por la desaparición. En la investigación se realizaron análisis técnicos sobre los teléfonos involucrados. De forma general, en este tipo de causas se examina registro de llamadas entrantes y salientes, mensajes, horario de última actividad del dispositivo, impacto en antenas de telefonía celular. En este caso, se informó públicamente que se analizaron las comunicaciones previas a la desaparición y la actividad telefónica del día en que fue vista por última vez. No existe información pública que establezca que estas pericias hayan derivado en una condena o determinación judicial definitiva. Uno de los elementos que se incorporó a la investigación fue una grabación de cámara de seguridad. ¿Qué muestra el video? Se la ve a Viviana ingresando a un kiosco. Realiza una compra. Se la observa sola. No presenta, según lo informado públicamente, signos visibles de alteración o forcejeo. Ese registro fue importante porque confirmó que ese día estuvo en circulación. Permitió ubicarla físicamente en un horario concreto. Ayudó a reconstruir parte del recorrido previo a su desaparición. ¿Dónde fue? El comercio estaba ubicado en la zona por donde transitaba rumbo a Potrerillos. No hay constancia pública de que ese momento haya mostrado interacción sospechosa dentro del local. Durante meses, la investigación se sostuvo en reconstrucciones técnicas y búsquedas en terreno. La montaña fue escenario de múltiples operativos en la zona de Potrerillos. Pericias telefónicas. Rastrillajes. Declaraciones cruzadas. Y, aún así, no había respuestas concluyentes. El tiempo pasaba. La causa seguía abierta. El paradero de Viviana Luna continuaba siendo una incógnita. Hasta que apareció un nuevo actor en la investigación.
Un adiestrador de perros especializado en búsqueda de personas, Marcos Herrero. Su intervención prometía aportar un elemento distinto. Perros entrenados para detectar rastros humanos. Nuevos puntos señalados en la montaña. Durante un tiempo, la expectativa volvió a encenderse. Pero lo que parecía un posible avance terminaría convirtiéndose en uno de los capítulos más controvertidos del caso. La llegada de Marcos Herrero a la zona de Potrerillos marcó un nuevo momento en la causa. Con sus perros de búsqueda, se realizaron nuevos rastrillajes en sectores que ya habían sido inspeccionados previamente. Según se informó en ese momento, los animales marcaron puntos específicos del terreno. Esos señalamientos derivaron en excavaciones y nuevos operativos. En uno de esos procedimientos se encontraron elementos que fueron incorporados a la causa. Durante algunos días, la investigación pareció tomar un rumbo diferente. La expectativa creció. Podría tratarse, finalmente, de una pista concreta. Pero con el avance de las pericias y los análisis judiciales, comenzaron a surgir inconsistencias. La justicia investigó la intervención del propio perito. Y lo que inicialmente se presentó como un posible hallazgo relevante terminó derivando en una causa paralela. Años después, Marcos Herrero fue condenado por haber manipulado pruebas en el marco de distintos operativos, incluido el relacionado con la búsqueda de Viviana Luna. Esa condena no resolvió la desaparición, pero sí impactó en la credibilidad de uno de los capítulos más sensibles de la investigación. La causa principal, mientras tanto, continuó abierta. Sin respuestas definitivas. Sin una reconstrucción concluyente de lo ocurrido. Y con una pregunta que sigue vigente hasta hoy. La desaparición de Viviana Luna continúa sin resolución judicial definitiva. A más de 9 años de aquel 7 de diciembre de 2016, la causa sigue abierta en la provincia de Mendoza. No hay una condena por su desaparición. No hay una sentencia que determine qué ocurrió. No hay una reconstrucción oficial concluyente de los hechos. Los restos óseos hallados en la zona de Potrerillos no pertenecían a ella. El episodio vinculado al perito terminó con una condena por manipulación de pruebas, pero no aportó respuestas sobre su paradero. La pregunta central permanece intacta. ¿Qué pasó con Viviana? En muchos casos judiciales, el tiempo aclara los hechos. En otros, el tiempo solo profundiza el silencio. Este es uno de esos casos donde la ausencia se vuelve permanente. Donde la investigación acumuló hipótesis, pericias y operativos. Pero no certezas. Detrás del expediente hay una familia. Hay hijos que crecieron sin respuestas. Hay una búsqueda que no se cerró. Y mientras el caso continúe abierto, la historia no tiene final. Porque más allá de las teorías, de los errores y de las controversias, lo único comprobado es esto. Viviana salió ese día. Y nunca volvió. La información que compartimos en este video está basada en datos públicos y reconstrucciones periodísticas, con fines exclusivamente informativos. El objetivo no es señalar ni juzgar, sino mantener viva la memoria del caso y contribuir a que la historia no quede en el olvido, siempre con respeto hacia la familia, las personas involucradas y el proceso judicial. Si este contenido te pareció valioso, te invitamos a dejar tu comentario, suscribirte al canal, compartir este video para que llegue a más personas. La difusión responsable también es una forma de acompañar la búsqueda de verdad. Nos vemos en el próximo informe.